con respecto a lo que vimos en la clase pasada del formato del ISR a retener. ¿Quieren que le demos una revisada? ¿Ya quedó bien? ¿O entramos directo a este tema? No sé cómo se sientan. Porque de hecho aquí tengo también el otro archivo, ese que me decían precisamente del impuesto a retener, del ISR a retener. Si quieren, nada más lo retomo entonces y ya sobre la marcha ustedes me van diciendo. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Habíamos hecho, si mal no recuerdo, estos 3 ejercicios en donde íbamos a tomar el impuesto a retener sobre esta tablita, la tabla del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y compartíamos entonces que íbamos a considerar los elementos de la línea horizontal que está aquí en este cuadrito, dependiendo esta base gravable. Siempre íbamos a considerar el importe que más se le acercara, pero sin que lo rebasara, ¿sí? O en el parámetro en el que está. Por ejemplo, aquí estos 2.750 está entre 644 y 5.470. Porque si yo me voy ya al de abajo, ya lo rebasé, ¿sí? Y entonces habíamos comentado que con esto yo iba a considerar estos 3 elementos que les puse con amarillo. Ya nada más después me confirman si este archivo ya lo tienen o no, sino para enviárselos. Y consideramos estos 3 elementos, el límite inferior 644, la tasa para aplicarse sobre el excedente 6.4, que aquí está, y la cuota fija de 12.38. Y entonces sobre esto, pues bueno, ya nada más aplicábamos, vamos a ver aquí el formato bien de una vez, está con 2 dígitos. Aplicábamos nada más ya la operación que teníamos aquí y me daba este ISR de 147.13. ¿Sí? A esto teníamos que aplicarle una segunda tabla, una tabla que se llama precisamente subsidio para el empleo. Una tabla que de acuerdo a lo que habíamos platicado podía resultarme positivo o negativo. ¿Sí? Pero en ambos casos se tenía que restar este importe a este ISR que estamos determinando. ¿Sí? Esta tabla de subsidio al empleo que se las puse aquí va a depender de la base gravable de estos 2.750 en este caso, y yo iba a considerarlo dependiendo en dónde se ubicaba. Si estamos hablando de 2.750, entonces caería en este rubro, porque este es de 2.653 hasta 3.472. Entonces me regreso, sí, ahí cae. Y ya nada más, conforme a la misma línea horizontal, ya nada más veo cuánto le toca de subsidio para el empleo, y aquí veo que son 406.62. Ahí está. Lo anoto y ese será el subsidio a aplicar en este sueldo o en esta base gravable. Y ya después, en la siguiente cédula, iba a determinar el ISR neto, es decir, el importe de restar este ISR determinado menos el subsidio. ¿Sí? Y aquí vamos a ver esto que les decía hace un momento, si me iba a resultar positivo o negativo. En este caso, me resultó negativo y ya habíamos dicho también que si me resulta negativo, va a ser subsidio para el empleo. ¿Sí? Si me resulta positivo, va a ser ISR. ¿Ok? Entonces, tomamos la base gravable y le restamos estos 259, que en estricta teoría mi fórmula es base gravable menos subsidio o menos ISR. Aquí pueden ser los dos,
porque no sé cómo me va a resultar. Puede ser ISR o puede ser subsidio para el empleo. En este caso en particular, en este ejemplo, veíamos que nos salía superior porque el importe era negativo, es decir, el subsidio para el empleo me resulta mayor que el mismo ISR. Y de hecho aquí lo vemos, 406.62 es mayor que 147.13. ¿Sí? Y con esto, en lugar de quitarle un ISR a esta persona, yo le iba a dar una cantidad adicional, que en este caso, repito, es subsidio para el empleo. Y por eso es que esta persona, en lugar de pagarle 2.750 menos el impuesto, terminamos pagándole más. Y fueron 3,000 pesos, 3,009.49. Platicábamos también, y retomando lo de la clase pasada, que este subsidio para el empleo aplica con bases gravables hasta 7,382.33. Miren que le tocaba todavía un subsidio de 217.61. De 7,382.34 en adelante, ya no va a tener subsidio para el empleo. ¿Sí? Si yo le pago a una persona aquí 7,500 pesos, pues ya no va a tener subsidio para el empleo. Si le pago 7,300, todavía alcanza este piquito. 7,350 todavía alcanza. Pero si aquí, en lugar de ser 2,750, son 7,750, me fijo y ya no alcanzó. ¿Ya vieron? Porque ya le brinca a la línea inmediata e inferior. Y entonces su subsidio para el empleo será 0. ¿Ok? Déjenme ver porque creo que están llegando más personas. Ok, Zaida y demás. ¿Alguna duda con esto que les estoy compartiendo? Nada más, de favor, confírmenme nada más a ver si sí tienen estos archivos, porque creo que esto no se lo mandé a Zaida, sino para reenviárselos también para que los tengan. Sí, creo que sí. Bueno, yo sí lo tengo, profe. No sé si los demás sí lo tengo. Ah, ok. No, ya si usted lo tiene, entonces seguramente los demás también. Sí, profesor, sí lo mandó. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ok. Aquí teníamos otro ejercicio, no sé si esto lo iban a ver o no sé por qué lo tengo yo aquí ya en blanco, si ustedes lo iban a resolver o ya estaba resuelto, no sé, porque yo aquí tengo 3 ejercicios, ¿sí? Entonces, retomando para los que no pudieron asistir la clase pasada, aquí tenemos un segundo caso. Un segundo caso, discúlpenme, de un sueldo, de una base gravable de 8,910 pesos. Sobre eso tocamos nuevamente esta línea horizontal y vemos que está en este rango, porque aquí está entre 5,473 y 9,614. Entonces, le ponemos un límite inferior de 5,470, que ahí lo tienen en la misma línea en color rojo, 5,470.93. Hago la operación, base gravable menos el límite inferior. Mi porcentaje para aplicarse sobre el excedente, nuevamente me voy sobre esta línea y es 10,88%. Mi impuesto marginal entonces será este excedente por este 10%. Y ya nada más le sumo la cuota fija. ¿Cuál cuota fija? La misma que tengo aquí, de 321.26. Y mi ISR serán 374 más 321 pesos. 695.43. ¿Sí? Subsidio para el empleo, pues bueno, si estamos partiendo de un sueldo de 8,910 pesos, pues creo yo que ya no va a tener
subsidio para el empleo, porque el subsidio para el empleo, este importe cae en este rango, ¿sí? Porque ya es superior a 7,382, entonces, por lo tanto, mi subsidio para el empleo es 0. No tengo subsidio. Mi ISR neto son los mismos 695 que tenía yo aquí. Y entonces, aquí ya no tengo yo la última tablita, que es este importe neto pagado. Lo tomo y me lo llevo aquí. Ahí está. 1910, que es mi base gravable, menos ISR o subsidio para el empleo. En este caso, sí fue ISR, ¿sí? Y aquí sí le vamos a pagar menos al trabajador, o va a tener menos esta persona, 8,910 menos 695 pesos de ISR. Y a esta persona se le estarán pagando 8,214.57. ¿Ok? Los que ya tengan este archivo, por favor, si me van siguiendo, ábranlo en el siguiente, ¿sí? Para que ustedes mismos desarrollen, a ver si ya le entendieron, un ISR sobre una base gravable de 12,470 pesos, ¿sí? Sobre 12,470, determínenme, por favor, el impuesto. El subsidio, pues bueno, ya sabemos que no tiene, ¿sí? Porque ya rebasa de estos 7,382, ¿sí? Pero el impuesto sí. A ver, calcúlenmelo, por favor, a ver cuánto les da. A ver si ya le entendimos y a ver si ya no hay dudas con esto que les estoy compartiendo. Por lo mientras, yo le voy dando forma a este formato. Ok, 12,470 pesos, por favor. Bajamos uno aquí, bajamos el otro por acá. Ok, quien ya lo tenga me avisa y lo vamos viendo, lo vamos comparando. ¿Ya lo tienen? Me salió de 1,253.78.
1253.78, ¿eso? Ajá. Muy bien, a ver los demás. Uno más, si nos da lo mismo, lo resolvemos. Si no, el tercero es el desempate. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? ¿Nadie más? A mí me da 3419.97. Zaida, por ahí le mandé unos archivos, ¿eh? Sí, profesor, ahorita me ¿Quién pongo más? atención. Bueno, que no había dudas, ya ven. A ver, se los pongo de nuevo. Ahí está. Tengo dos resultados, uno de 1253 y otro de 3419. Híjole, yo creo que voy a tener que hacer más ejercicios como este, ¿eh? Que pensé que sí había quedado claro, pero ya veo que no. A ver, ¿quién da más? Profe, en el caso de Belén no le puede constar porque va en el transporte público. Ah, no, está bien entonces. Bueno, descartamos a Belén, pero los demás, digo, salvo que alguien venga manejando y demás, también lo condonamos. Pero los demás, vamos, necesitamos un tercero para el desempate, o para que empate más bien. $1,253.78. Ah, ok, ya, entonces ya fueron dos con ese importe. Vamos a resolverlo, vamos a ver si es cierto. Ok, límite inferior. ¿De cuánto será mi límite inferior? A ver, ustedes díganme. 11,176.63. 11,176.63. Exactamente. Entonces caemos en esta línea, ¿estamos de acuerdo? 11,176.63. Mi excedente será entonces 12,470 menos 11,293. Mi porcentaje será 17,92. 17.92. Sí, Bien. ¿Y la cuota fija de una vez? 1022.01. Perfecto. Ok, y entonces mi impuesto marginal será el excedente por la tasa sobre el excedente.
231 y entonces mi ISR serán 231 más 1022 y efectivamente, aguas ahí porque me dijo 3419, algo falló por ahí y el importe es eso precisamente. Sí, efectivamente fui yo la de los 3,000. Sí estaba mal mi operación en el Muy bien. límite inferior, profesor. Me equivoqué, perdón. Gracias. No, no se preocupe, son errores de dedo. Sí, fue un Esto, error. cuando suceda aquí no pasa nada. Ya en el examen ahí sí preocúpense. Pero aquí no, aquí lo podemos corregir. Sí, sí, es cierto. Gracias. No hay de Profesor, Sí, yo tengo duda. Es que la verdad la clase pasada pues no pude estar porque pues tenía bueno, yo seguía en el trabajo y pues no pude salir. no se preocupe. Pero, Dígame. bien, gracias. Viendo el ejercicio, Sí. en la parte de que dice excedente, límite inferior, ahí me causa duda porque, no, en el de arriba, perdón, el límite inferior, en el primerito, donde dice En este. tarifa, ahí. Ajá. Ajá, ahí cómo se determina. Lo toma de esta columna, mire, de esta Ah, tablita que tengo aquí de todo esto lo va a tomar. ¿Cuál va a tomar? El que está en este rectángulo, mire. Es ujú. decir, este importe se los voy a marcar, más este otro, esos tres son los que están aquí, mire. Va a tomar el límite inferior, la cuota fija y el excedente. Lo único que no va a tomar en cuenta va a ser esto. Ok. ¿Sí? Ya se dio cuenta, si eliminamos esto, le quedan ya estos tres datos, que son estos que le estoy marcando a usted aquí. Ok, pero por ejemplo, en lo del límite inferior, ¿cómo por qué es 11? ¿Por lo que dice de base grabable, que es un aproximado, o por qué elige Ah, esos 11? ok, Esa era porque la va pregunta. a tomar usted en cuenta la base gravable. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 25,680, su base gravable usted va a Ujú. considerar el importe, va a tomar la primera columna y va a buscar con esto cuál se le asemeja, pero sin que se pase. Ahí ya se pasó, ya se dio Ok. cuenta. Son 26, entonces se Ujú. regresa uno arriba y ahí está. Usted va a tomar todos estos datos. Entonces, ¿cuál Ok. límite inferior toma? Los 13 que están aquí. Mm. Y entonces toma Ok. 13, 381, 48. Y si nos Ujú. seguimos sobre la misma línea que yo le había comentado hace rato, la tasa que va a tomar aquí, ¿cuál va a ser? Usted dígame. Lo que me había puesto que era 12, ¿no? No. ¿O de cuál? Aquí en esta tasa para aplicarse sobre el excedente, ¿cuál va a tomar? Ya. Aquí 21.36, ¿no? Exactamente. Y la Ok. cuota Es 1417.12. es correcto. Y ya Ah, está, ok. ¿sí? Ah, Por vale, eso sí. sale este límite inferior. Es más, le voy a aplicar otro para ver si es cierto. Si hablamos sobre un importe de 145,990, ¿qué límite inferior va a tomar? Yo pienso que ahí sí el de 26,000, ¿no? El de abajo. No, O ese mismo. No, el mismo, ¿no? no, no ha quedado bien comprendido todavía. Va a tomar en cuenta el importe se lo voy a manejar distinto, entre estas dos columnas, entre límite inferior y límite superior, el importe que esté esta base gravable. Es el de 108. Ojo para todos los demás, ¿eh? Ahorita estoy viendo con ella por las dudas que tiene, pero para que todos los demás vayan viéndolo. Entonces, ¿cuál sería? El de 108, el que está más abajito. Exactamente. Ok. Porque este importe de 145,990 está entre 108 y 324. Ujú. Yo creo que así le entendió mejor, ahorita así como se lo Sí. expliqué. Está entre estas dos primeras columnas.
Y entonces le pregunto nuevamente, ¿qué límite inferior voy a tomar? Límite inferior es 108.281.68. Correcto, ahí está. Y luego la tasa, Es 34.00. 4%, y la cuota fija, 28.245.36. y ese será entonces el impuesto. ¿Ya vio? Ok. Sí, sí, ya, esa era mi duda. Le entendí mejor así, para saber entre qué números estaba Entre lo qué y qué, de. ¿verdad? Ajá, sí, Ok, sí, considerando estas primeras dos columnas. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Gracias. No hay de qué. Ok, hagamos otro más sobre un importe de 462,880 pesos, por favor, para todos. A ver cuánto nos resulta. ¿Cuánto dijo, perdón? Ahí lo tenemos, 462,880. Me dicen cuando tengan el dato, por favor. $150,189.14. 157,189.14 también, profesor. ¿Cuánto, perdónenme? 157,189.14. 157, 189,14. Bueno, yo tengo 150. 150 ¿qué? 1,189.14. Ay, son 7,000 pesos de diferencia. 7,000 pesos de diferencia. A ver, ¿quién da más? Ya tenemos dos cantidades distintas. 324,845,02 es el 35%, 101,8. No, sí. Perdón, profesor, ¿es 482 o 462 la base? 462. Ah, ok. Entonces es ahí donde yo estoy mal, perdón. No lo alcanzo Por a ver. eso fueron 7,000 pesos. Sí. No se preocupe. Ay, perdón, pero ya tengo la vista cansada, ya no veo. 650, 169, 14. Perdón, pero es que... Eso déjenmelo a mí, que ya tengo más edad que ustedes. No, profe, lo que pasa es que estoy en la presentación para mi junta de resultados y ya veo números dobles. No, pues sí. Eso sí. Bueno, pues vamos a resolverlo entonces. ¿Sí? Límite inferior, 324. Ya vimos, ya de aquí en adelante, cualquier cantidad. Si yo aquí les hubiera puesto 400, les hubiera puesto 800, les hubiera puesto 3 millones de pesos, lo que sea, ya caigo yo en este último apartado. ¿Sí? En este caso fueron 462, mi límite inferior serán 324,845,02. Excedente, ya sabemos, base gravable menos límite inferior. Mi tasa
35%, y de una vez pongo mi cuota fija, 101,876,90. Mi impuesto marginal será entonces el excedente por este 35%. ¿Sí? El ISR son este impuesto marginal más mi cuota fija. A mí me salió otra cosa. A mí me salieron los 150, no los 157. No, sí es correcto, 150, profesor. ¿Ah, sí? Sí, sí es correcto. Le digo que los 157 a mí me salían porque yo había puesto 482. A ver, mire, vamos a hacer la prueba aquí, 482. Ándele. Sí, Exactamente. Ya no sé los 157. sí, es que ya ahí el 6 lo confundí con 8, ya le digo, ya los números los veo. Ah, si confunde eso en los resultados de las juntas que tenga, híjole. No, no, por ¿sabe eso, cómo es que aquí está muy chiquito, profesor, de hecho no lo alcanzo a ver y como está en negrita se me cierra más la imagen. dígame, lo hacemos más grande? Así ya, sí. Ay, Pero a sí, ver. se me complicó, perdón. No, no se preocupe. Lo malo es que aquí no alcanzo a ver en una sola pantalla esto, Sí, pero sí, no sí. importa. No, pero no importa, si quiere bajarlo, bájele el zoom, no hay problema, ¿eh? Aquí. Además, eliminamos esto y así. ¿Ya con esto quedó claro o quieren que hagamos otro más? Ustedes mismos díganme. A mí esta parte de arriba ya me quedó muy clara, profesor. No sé mis ¿Ya? compañeros, sí. Ok. Bueno, entonces nada más. Les voy a poner uno último donde va a ir subsidio para el empleo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Este último va a ser de 7,225 pesos. Este ya denme ustedes mismos el importe hasta acá abajo. ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cuánto se le pagaría a la persona? ¿Dónde está? Déjenme copio esto para ponerlo aquí. ¿Cuánto sería el importe neto a pagar? ¿Sí? Ahí los veo, los leo, los escucho. ¿De cuánto es el de la base gravable arriba, profesor, perdón? ¿7,225? Ok.
Sería 7119.52. Tenía apagado el micrófono, discúlpeme. 7,000, ¿qué me dijo? 119.52. 119,52. 7,000. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 7,119.52 de importe neto pagado. A ver, los demás. 7,225 pesos de base gravable. Ah, caray, tenemos más personas y ya vi que ya se me fueron. Creo que se aburrieron. Pero bueno, de cualquier forma seguimos grabando la clase, ¿eh? Hay unos compañeros que comentan que tienen problemas con su internet, profe, y creo que están en espera y los desconecta, algo así. Ah, ese yo creo por la lluvia. Yo creo que fallas por el internet por las lluvias. Sí, bueno. Lo bueno que estamos grabando y ya lo pueden consultar. Ok, gracias, Olga. Una pregunta, profe. Sirvin, ¿En qué plataforma puedo consultar su clase? en YouTube. YouTube, en la misma liga que me mandó, en la primera, ¿verdad? Si no les comparto con Angélica la liga, ahí van a encontrar todos los videos. Conmigo, que- profesor Zaida. Pero la segunda no la Pues ahí está, encontré. perdóneme, sí. ¿Perdón? La clase pasada no la encontré. ¿Sí es en el mismo link? Sí, es en el mismo canal. Ah, ok. Sí estuve la clase pasada, pero la grabada no la encontré. A lo Pero sí, mejor no la había subido, porque luego a veces me tardo un poquito en subirlas, pero ahorita ok. ya está grabada, ya debe de estar ahí. Entonces, en el mismo que yo les compartí a mis compañeros la primera vez, ahí lo encontramos. Sí, en YouTube. Y Sí, ya sí. ve que antes le había dado otros links, que era el link de la plataforma de Microsoft Teams, pero Teams Sí, pero ese creo no que se no se pudo. los dejaba ver porque necesitaban una clave y demás. Por eso los subí a YouTube para que los pudieran ver sin ninguna restricción. Sí, profesor. Sí. Gracias. Sí, pero verifíquelos ahí, por favor, y si no los ve, me avisa y le mando la nueva liga. Sí, Sí, pero está ahí bien. están todos sirviendo. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Ya tenemos algún otro dato del ejercicio? Nada más tenemos uno de 7,119.52. ¿Quién da más?
¿Ya nadie más? Bueno, que ya no tenían dudas, ya ven. O se les sigue complicando por el internet. ¿Ya nadie más le dio otro importe diferente? A ver, vamos a resolverlo. Cerramos un poquito aquí. Límite inferior son 5,470.93. ¿Sí? El excedente, pues bueno, tenemos aquí 7,000 menos 5,470, son 1,754. El porcentaje 10,88 y de una vez cuota fija de 321,26. Si yo aquí multiplico 1,754 por el 10,88 me dan 190 y un ISR de 190 más 321. Ahí está, 512 pesos. ¿Sí? Un subsidio para el empleo de 7,225, caigo en el último. Ahí está. Ya vieron, porque está entre 7,113 y 7,382. Creo que alguien quiere entrar, ¿sí? Ok. Muy bien. Creo que ya están. Y entonces ponemos un subsidio para el empleo de 217,61. 512 de impuesto que tengo aquí, menos 217 me dan 294,49. 7,225 menos 294 nos da 6,930. Aguas quien me dijo 7,119. ¿Ya vieron? A ver, profesor, el subsidio para el empleo, ¿cuánto le da? Los 200, ¿ahí se hace alguna operación? ¿En dónde? ¿El subsidio, determinación del ¿Subsidio? subsidio de empleo? No, ¿verdad? Nada más No. pone la base gravable, que son los 7,225, y se Sí. busca en dónde cae el subsidio, en qué línea cae el subsidio. Ok, y ya en la determinación del ICR, entonces son el impuesto gravable, que son los 512 que nos salió en la primera, Así es. menos los El subsidio. 217 del subsidio. Así es. Ok, porque era ahí donde no le estaba entendiendo y no tenía yo esa duda. Dije, ay, ¿cómo va? Entonces son la ley del ISR, el artículo 96, menos el subsidio. Subsidio para el empleo, así es. Ok, entonces así ya me queda. ¿Y cuánto le dio? 294,49.
Ujú. Y luego es importe neto pagado. Este no lo tengo, importe neto pagado, a ver. Es la base gravable, es decir, los 7,225 menos el ISR, ya neto, los 294. Ok, el importe neto pagado. Entonces, este sería, me dice que es los 7,225, la base gravable, ¿sí? Menos Ujú. El los ISR, el subsidio para el empleo, que en este caso fueron estos 294. ok, Además, aquí vamos a ponerle el mismo concepto. sí, para que me... Y nos Así da es. 6,951. Ok, ya, con este ya le entiendo. Los demás. Necesito saber las fórmulas. Ok. Lo que veo es que creo que no está quedando muy claro, ¿eh? Ujú. Ok. Sí. Digo, a lo mejor a mí se me estaba complicando en buscar en las tablitas, ya me quedó comprendido, pero ahorita así no entendía cómo determinar el importe neto pagado. Esto de Porque no tenía estos conceptos de abajo. Base gravable, subsidio del empleo y neto. Ya. Ya, profesor. sí. Sí, ya. Nada más es cuestión de repasarlo. Ejercicios. Muy bien. ¿Podemos pasar al siguiente tema o quieren que hagamos otro? Ustedes díganme. Si podemos hacer uno más, yo se lo agradecería mucho, profesor. Claro que sí, con mucho gusto. Es más, vamos a hacer otro donde nos resulte precisamente subsidio al empleo para que veamos cómo está funcionando esto. Vamos a hacer entonces uno más sobre una base gravable de 5,945 pesos. 5,945. Así es. Ok. Sobre eso díganme, por favor, el importe neto pagado. El importe neto pagado. Esto que está aquí. ¿Cuánto le resulta? Traten, por favor, de irlo resolviendo, porque en la medida en que van resolviendo estos ejercicios es cuando les resultan las dudas. Porque si nada más lo estamos viendo, pues ahí es muy bonito, pero ya al momento de hacerlo, es realmente donde salen todas estas dudas. ¿Cuánto fue la base, perdón, profesor? Estos 5,945. Gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? 5,945. Ok. Ya está. Un poquito más grande. Y además vamos a subir esto para que lo vean mejor. Ahí está. Tómense su tiempo, analícenlo bien y todo. Serían 5,848,97.
Eso. 5,845.97. 48. Ah, punto 48 o No, 48. sí, ajá, ahí. ¿Así? Sí, 5,848.97. Vamos a ver. ¿la compraste ahí en la boletería? Ay. A ver, otro más y con eso lo resolvemos. A mí me da 5,866.79. Híjole. 5,866.79. Ujú. Ah, nos falta entonces el del desempate. Pero ¿por qué 5,945? No me equivoqué. ¿Por qué dije? 17. 294 puntos. Está entre 5. 9,45, ¿no? Sí, son 2,94. El subsidio dice que es el impuesto según artículo 96 menos el subsidio, que son los 94, me da 78. Pues no entiendo por qué. Uno más, a ver quién dice yo. Híjole, no quería aplicar examen al final del curso, pero yo creo que con esto sí voy a aplicar, fíjense. Y lo voy a aplicar así en línea, así como estamos ahorita. Porque como que creo que no ha quedado muy claro esto, a pesar de que no me dicen sus dudas ni nada. Lo voy a resolver. 5,945, límite inferior, busco entre cuál y cuál está. Ah, pues ahí está, miren, justamente aquí en esta. ¿Sí? Límite inferior son 5,470.93. Por la tasa, 10,88 y una cuota fija de 321.26. Ahí está. Ya nada más son las operaciones. Base gravable menos límite inferior. Y luego mi impuesto marginal es igual al excedente por el porcentaje. 51 pesos y mi ISR son estos 51 más 321. Ahí está mi ISR, 372,84 centavos. ¿Sí? Mi tabla de subsidio, checo, son 5,945, cae en esta. Está entre estas dos, está entre 5,335 y 6,224, por lo tanto le toca 294.63. ¿Sí? Y ahí tenemos ya el subsidio de 294
un ISR neto de 78 pesos con 21 centavos y el correcto es el de abajo, 5866.79. Este de 5848 no era. Ahí está. ¿Ya vieron? Ay, ok. 5866.79. Entonces, sí. ¿Por qué esa voz de angustia? ¿De quién es? A ver. Es que ya me había angustiado. Yo dije, ¿por qué no me cuadra? ¿Por qué no me cuadra con lo que dice Sandy? Estaba Ajá. yo buscándolo, pero dije, no, está bien. Me dio 5866.79. Ya ve, entonces, usted era la que Es estaba que yo entonces. tenía, ¿Por qué te dio eso, Sandy? es que yo tenía 5,925 y eran 45. Ok. Ajá, Pasó yo me como quedé a con mí que, como a ti te pasó hace rato, Sí, me pasó por hace eso rato. me salió diferente. Por eso ahorita me angustié, dije, pues, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? No. Visualicé los números, dije, no estoy bien. Gracias, Sí, Sandy, sí, gracias, profesor. no, gracias a ti, a ustedes. Ok. Bueno, les voy a encargar entonces ya nada más para que lo refuercen ya en casa. Ujú. 3 cálculos, por favor. Ok, Uno de 4,670 pesos. 4,670. Ujú. Otro de 22,890. 22,890. Ujú. Y otro de 113,745. Ahí está. Ok, Es por favor de tarea para que vayan practicando, para que vayan viendo cuáles son sus errores, sus aciertos y los checamos la próxima clase. ¿Les parece bien? Ya para ya no quedarnos aquí con este tema. De todas formas, les repito, si les está causando alguna cuestión, algún tema, valga la redundancia, este tema, lo volvemos a ver, no hay problema. ¿Sí? Pero sí háganme favor de resolver estos 3 en casa para que, repito, ustedes mismos vayan viendo por ahí si están bien, si están mal, dónde les está fallando, qué es en lo que no se están acordando, qué paso están omitiendo, etc., etc. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, sí, profesor, gracias. Sí, muy bien. Sí, profe. Y entonces entramos ahora sí al siguiente tema. Porque de hecho tenía otro tema para ustedes práctico, pero yo creo que ya por el tiempo no lo vamos a ver, no hay problema, pero sí, por lo menos vemos la parte teórica. Ahora sí, entramos a ver esta parte, clasificación de las contribuciones. Me dicen, creo que esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Clasificación de las contribuciones. A ver, ese. Lenin, ¿le escucho? Sí, profe. Bueno, a ver si no me desconecta de nuevo porque tengo problemas con el internet y por eso no le contesté hace rato. Ah, no, no se preocupe, de hecho me comentaron sus compañeros. Sí, miren, afortunadamente, repito, se está grabando la clase para los que tuvieron el mismo problema que Lenin, ya pueden consultar lo que se hayan perdido ya en la plataforma en YouTube. Sí. Lo importante, perdón, Lenin. No, le comentaba que sí, está bien, gracias. Ah, muy bien, no hay de qué. Lo importante, repito, es que no le pierdan la secuencia, sobre todo a los casos prácticos. ¿Sí? Que de todas formas yo me estoy regresando y todo eso para que quede bien asimilado en ustedes. Porque una parte muy importante del derecho fiscal radica precisamente en estos ejercicios, en esta parte práctica. Yo sé que aquí en el grupo hay de todo, hay administradores, contadores, etcétera, y que a lo mejor les puede causar un poquito de conflicto toda esta parte numérica, pero créanme que es la mejor forma de poder entender el derecho fiscal. ¿Ok? Entonces, pues bueno, no habíamos visto entonces nada de esto, ¿verdad? Para empezar de cero. No, eso no, profesor. Tampoco tenemos las diapositivas de ese tema.
Estas creo que apenas se las mandé hace ratito con Sandra. Ok. Sí, se las comparto entonces en un momento a mis compañeros, terminando la clase. Sí, si me hace favor, ya las tiene usted. Esto junto con, de hecho le mandé por ahí 2 archivos de Excel que eran los que yo tenía pensado ver el día de hoy. De todas formas, no hay problema, descárguenlos y ya con ello iniciamos la próxima clase. Sí, perfecto, okay. Gracias. Vamos a ver entonces aquí la clasificación de las contribuciones. Esta es una presentación un poquito más extensa. En algunos apartados me voy a ir un poco más rápido porque ya los hemos visto. ¿Sí? Es prácticamente asimilar lo que vimos en el módulo pasado y con eso reforzar esto nuevo que vamos a ir viendo. ¿Cuál es el tema? Perdón, profesor, ¿podría regresar la diapositiva? Con gusto, clasificación de las contribuciones. Gracias. ¿Sí? No hay de qué. Vamos a ver esta clasificación que va un poquito más allá de lo que hemos visto, de otro tipo de clasificaciones. Esta clasificación que ven ustedes aquí en pantalla obedece a lo que viene implícito en Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación maneja estas 4 clasificaciones de las contribuciones. Hasta ahorita solamente hemos tratado la parte de los impuestos. Impuestos es solamente una clasificación de las contribuciones, pero tenemos contribuciones de mejoras, tenemos también, perdónenme, derechos y aportaciones de seguridad social. ¿Ok? ¿En qué consisten cada una de ellas? Vamos a ver. La primera de ellas, impuesto, que ya hemos platicado durante toda la parte del módulo pasado, son estas contribuciones establecidas en ley que tienen que pagar tanto personas físicas como morales que se encuentran en eso que platicábamos, en esa situación jurídica o de hecho. La situación jurídica cuando caigo yo en que tengo una utilidad, en que tengo un ingreso, en que celebro una operación sujeta de impuesto. Esa es la situación jurídica. La situación de hecho, lo platicábamos, radica en el simple hecho de que yo cumplo la mayoría de edad. Al momento en el que yo cumplo esa mayoría de edad, de conformidad con la Constitución política, ya soy sujeto de celebrar operaciones comerciales y con ello ser sujeto del impuesto. Y me dice aquellas que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. ¿Cuáles son esas fracciones 2, 3 y 4? Estas que yo les mostraba aquí. ¿Sí? Impuestos está en la fracción 1, contribuciones y mejoras en la 2, 3 y 4. ¿Sí? Es decir, los impuestos son aquellas contribuciones que pagan las personas por el simple hecho de que se encuentren bajo esas 2 expectativas o bajo esas 2 situaciones. Una situación de hecho que marca la Constitución por el hecho simple de tener la mayoría de edad y la situación jurídica en la cual se encuentra cualquier contribuyente que celebre operaciones comerciales. ¿Sí? Bajo ese supuesto va a ser sujeto de esta contribución llamada impuesto. Y recuerden nada más, reforzando un poquito esto, que el impuesto se encuentra consignado en el artículo 31, fracción 4ª de la Constitución. ¿Ok? Que esto ya lo habíamos visto. La siguiente fracción que marca Código Fiscal de la Federación y dentro de esta clasificación es esta, aportaciones de seguridad social. Y voy a leer. Son aquellas contribuciones establecidas en ley a cargo de personas, ojo, que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o bien las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el Estado. Híjole, ¿qué quiso decir, profe? Que las aportaciones de seguridad social son aquellas contribuciones que tienen que ver con la previsión social.
¿Cuáles son esas en la práctica? Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas al Infonavit y cuotas al Fonacot. Son las más conocidas. Es decir, aquellas cuotas que pagan los contribuyentes, o sea, los patrones, en este caso son los patrones, por darle seguridad social a sus trabajadores. ¿Cuál es esa seguridad social? Esos elementos que les decía. Seguro Social, Infonavit y Fonacot, que son las más conocidas. ¿Sí? Esas son estas aportaciones de seguridad social. La tercera, contribuciones de mejoras. Ojo, estas contribuciones de mejoras son aquellas contribuciones que también están establecidas en ley para aquellas personas físicas y morales que se benefician de manera directa por las obras públicas que prestan los servicios. En la práctica, estos servicios los proporciona generalmente el ayuntamiento o la alcaldía. Ejemplo, yo, José Cerratos, vivo aquí en Cuautitlán Izcalli y veo que enfrente de mí ya se hizo un boquete ahora con todas estas lluvias, ¿sí? Afuera de mi casa, en la banqueta o en el pavimento. Tengo que llamarle a los de obras públicas para que ellos vengan a reparar ese boquete que se hizo frente a mi casa. En algunos casos me dicen, incluso esto fue algo que estuvieron haciendo varios gobiernos, y dicen, si tú pones lo de los materiales, nosotros te damos la mano de obra, o viceversa, nosotros te ponemos los materiales, pero tú pon la mano de obra, para que sea más rápido, es que pues tú sabes que no tenemos suficiente presupuesto, etcétera. Es decir, a partir de este tipo de contribuciones, el beneficio se va a ver de manera directa, pero va a ser un beneficio que va a ser en obras públicas. Es decir, el ejemplo que les pongo, pavimentación, alumbrado público, en la misma prestación del servicio de agua y alcantarillado, etcétera. ¿Sí? Pero son aquellas contribuciones bajo las cuales se beneficia el contribuyente de manera directa. Un ejemplo muy práctico de estas contribuciones de mejora fue lo que hicieron los empresarios de ahí del Parque de Chala, ¿sí? Algunos de ellos se asociaron, metieron escritos ante el gobierno municipal para que les pavimentara ahí las calles y las avenidas y todo eso. ¿Qué fue lo que hizo el municipio? Les dijo, sí, pero ustedes ayúdenme, ustedes pongan una parte, nosotros ponemos otra y adelante lo hacemos, ¿sí? Y fue así como se hizo, no en todo el parque, solamente en algunas calles donde sí se dio esa cooperación entre empresarios y el gobierno municipal, en este caso. ¿Ok? Y el último, los derechos. Los derechos son también esas contribuciones. Miren que Código Fiscal establece en toda esta clasificación, siempre inicia con esto, son las contribuciones establecidas en ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las contribuciones, lo veíamos, deben de estar establecidas en ley. ¿Cuál ley? De entrada, la Ley de Ingresos de la Federación, que ya habíamos comentado también en el módulo pasado, que esta Ley de Ingresos de la Federación, una ley que cada año se va publicando, es la que le va a dar vida a todo el aparato fiscal en nuestro país. Y me refiero a todo el aparato fiscal federal, estatal y municipal, ¿sí? En esos tres niveles. Entonces, continuando con la parte de derechos, dice, por el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Ojo, ese es un primer concepto. El segundo concepto, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, etc., etc. Y termina esta lámina. También son derechos de las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios.
exclusivos del Estado. Y aquí les voy a poner varios ejemplos de derechos. Resulta ser que, ¿a quién tengo aquí en pantalla? A Sandra. Que Sandra Rodríguez quiere viajar a Brasil, por ejemplo. Pero Sandra Rodríguez no tiene pasaporte. Sandra Rodríguez tendrá que ir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que incluso creo que hay una oficina de representación aquí en Izcalli, pero va a tener que ir ante ese organismo y va a decirles, oye, yo necesito tramitar mi pasaporte porque voy a ir a Brasil y bla, bla, bla. Le van a decir, sí, tenemos pasaportes de un mes, de un año, perdónenme, de 3 años, de 5 y de 10 años. ¿Cuál quieres? Ah, bueno, pues para ya no estar viniendo, el de 10 años, ¿ok? El de 10 años te va a costar 4,620 pesos, por decir algo. Sí, no sé en cuánto esté, pero a Sandra le dicen 4,620 pesos, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Sí, esta es tu línea de captura, ve al banco, pagas y regresas. Y ya aquí te empezamos a hacer el trámite. Entonces Sandra tendrá que ir al banco a pagar. Y en ese momento en el que ella hace ese pago, ella está pagando esto, derechos prestados por aquellos organismos descentralizados que le están dando un servicio personal a Sandra. Si Zaida no necesita ir al extranjero y no necesita tramitar un pasaporte, pues Sandra no tendrá que pagar esos derechos. Es decir, estos derechos van a pagarse por las personas que lo requieran y el beneficio se va a dar directamente a la persona que pague esos derechos. ¿Sí? Irving Yáñez necesita tramitar un permiso para portar un arma de fuego. Sí, porque Irving Yáñez va a ser, no sé, escolta en una corporación de estas de seguridad privada. Y ellos le dijeron, sí, te aceptamos, pero necesitamos que saques el permiso para portar un arma. Entonces Irving tendrá que ir ante la Secretaría de la Defensa Nacional y decirles, oigan, señores, yo necesito un permiso para portar un arma calibre 38. ¿Sí? A Irving, después de una serie de preguntas, verificarán antecedentes y demás, le dirán, ok, tendrás que pagar 10,250 pesos por los derechos. En ese momento en el que Irving pague esos derechos, es en donde caemos en este tipo de contribuciones, porque el beneficiado va a ser Irving de manera directa. No va a ser Fernanda, ni Belén, ni José Cerratos, va a ser Irving. Irving, porque él está solicitando el servicio y él está efectuando ese pago. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta aquí alguna duda sobre esta parte de esta clasificación que nos marca Código Fiscal, en donde nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos y aprovechamientos? ¿Alguna duda? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, profe, gracias. No, profe, todo bien. Okay. Muy bien. Les escuchaba entrecortado, pero ya oí por ahí algunas voces que dijeron que no. Vamos a entrar a la parte de accesorios de las contribuciones. Es más, a ver, déjenme ver nada más. Voy a consultar para darles el fundamento legal de esta clasificación que vimos en Código Fiscal. Debe de estar en los primeros artículos 2 o 3, pero que me los doy. Lenin ya está entrando otra vez. Artículo 2, por favor, para que lo anoten ahí en sus apuntes. Artículo 2 de Código Fiscal de la Federación me va a dar esta clasificación, todo esto que ya veíamos, ¿sí? Este cuadrito está inmerso ahí en ese artículo 2 de Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Se me pasó ahí, no sé por qué no les puse ese fundamento legal. Muy bien. Aclarado lo anterior, entonces, vamos a ver accesorios de las contribuciones. Un tema nuevo. De hecho, en todas estas diapositivas son bastantes, son 54.
las van a ver ahora que es el que me haga favor de compartirlas, Aida. Son varios temas, pero todos estos temas tienen que ver precisamente con todo este entorno fiscal. ¿Qué son los accesorios de las contribuciones? Miren, los accesorios son todos aquellos conceptos adicionales que pagan los contribuyentes cuando una contribución, cuando un impuesto no fue pagado en el plazo en el que debió de haber sido. Ejemplo, yo, José Cerratos, tengo que pagar un ISR del mes de febrero, ¿sí? El ISR correspondiente al mes de febrero, yo tendré de plazo para pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente, es decir, 17 de marzo, ¿sí? Y voy a pagar, no sé, 10,000 pesos, por poner un número. Si yo me paso de ese día 17 de marzo y lo quiero pagar hasta finales de marzo, ya no voy a pagar 10,000 pesos, voy a pagar una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque eso ya tengo yo que actualizar el importe de esos 10,000 pesos y calcularle recargos. De entrada, si es que yo hago este pago de manera espontánea, es decir, yo se me pasa el tiempo, salgo de viaje, tengo mucho trabajo y me acuerdo por ahí del día 28 de marzo, dije, híjole, no pagué mi impuesto del mes pasado y ya se me pasó. Bueno, pues voy a pagarlo. Y entonces, como es espontáneo el pago, es decir, yo lo estoy haciendo sin que la autoridad me lo indique, solamente pagaré recargos y actualización. Anótenlo bien. En pago espontáneo de impuestos, repito una vez más, voy a pagar actualización y recargos. Ahorita les explico en qué consisten estos aspectos. ¿Sí? Eso es porque lo hago, repito, de manera espontánea. Es decir, la autoridad no me ha dicho, no me ha detectado, no se ha dado cuenta. Resulta ser entonces, en un segundo ejemplo, que este mismo importe de 10,000 pesos del mes de febrero, yo no lo pagué en marzo, no lo pagué en abril, se me va a mayo y tampoco lo pago. Y luego el día 20 de junio me llega un requerimiento del SAT. Y me dice, José Cerratos, te estamos invitando a que pagues el impuesto sobre la renta del mes de febrero por 10,000 pesos que no pagaste en su momento. En el momento en el que me lo notifica la autoridad con ese oficio, o ahora como lo están haciendo por medio del buzón tributario, ya no es un pago espontáneo. ¿Sí? Es decir, ya no estoy yendo yo a pagarlo porque no me acordé, porque se me olvidó, etcétera. Aquí pues también se me olvidó, pero pues nunca me acordé hasta que me dijo la autoridad. La autoridad me notifica y entonces yo tendré que pagar actualización, recargos, multa, en algunos casos gastos de ejecución y luego, si yo pago con cheque y el cheque me lo rebotan, pagaré una indemnización por cheque devuelto, ¿sí? Y entonces, si yo iba a pagar 10,000 pesos de impuesto, al final del camino termino pagando 16,930 pesos, por decir algo. Es decir, el importe pagado ya va a ser mayor que si yo lo hubiera hecho de manera espontánea, porque ya entran todos estos conceptos adicionales que les comenté, que es la multa, los gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto. Adicional a esa tasa de recargos y a esa actualización que se maneja en pago espontáneo. ¿Sí? No sé si me logré entender, si me pudieron captar. Esto es una introducción nada más de todo esto que vamos a ver. Quise explicárselos así para que tuvieran todo el panorama completo. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Hay alguna? Sí, profesor. Si Sí. se me olvida, son
mundo de recargos, ¿no? De conceptos. Pago multas, pago gastos de ejecución y si expido cheque y me es rebotado, hasta indemnización por cheque devuelto voy a pagar. Pero si es espontáneo, pues nada más pagaré actualización y recarga. ¿No? Es correcto, Olga. Así es. Hay que tener muy en cuenta esto que acaba de comentar Olga, al contrario, gracias a usted. Hay que tener muy en cuenta siempre que si yo pago en tiempo y forma, no voy a pagar ni un quinto más, voy a pagar solamente el impuesto. Pero si se me pasa y yo lo hago de manera espontánea, voy a pagar nada más esos dos conceptos. Pero si yo no lo pago, porque no quiero, porque se me olvidó, por lo que ustedes gusten, ojo, y el SAT se da cuenta, voy a pagar todos esos conceptos adicionales. Vamos, porque además incluso el pago espontáneo puede ser a lo mejor hasta 6 meses después, 8 meses después. Siempre va a ser un pago espontáneo cuando la autoridad no me lo haya detectado. ¿Sí? Así puede pasar 1 o 2 años, ¿eh? Si la autoridad no me lo detecta y yo lo pago de manera espontánea, repito, solamente pagaré esos dos conceptos, actualizaciones y recargos. Todos los demás conceptos adicionales son cuando ya la autoridad lo detectó, porque se supone que ahí ya no es un pago espontáneo, ya es un pago obligado, ¿sí? Ese es el criterio que toma la autoridad, que toma el SAT para establecer la diferencia entre un pago espontáneo y un pago obligado. ¿Ok? Aclarado lo anterior, ahora sí, vamos a ir viendo en qué consisten todos estos conceptos que les estoy platicando. Los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21, es decir, esa parte del cheque devuelto que les comentaba, son accesorios de las contribuciones. Todos esos conceptos que les platiqué se les denominan así, accesorios. ¿Sí? Y entonces cuando yo digo voy a pagar el impuesto más los accesorios, ya me refiero a toda esa gama de conceptos que les estoy poniendo. ¿Sí? Con excepción de lo dispuesto en el artículo primero. El artículo primero se refiere al impuesto. ¿Sí? Es decir, el impuesto no forma parte de los accesorios. Van a formar parte de los accesorios toda esa gama que les dije hace un momento. Y se lo repito una vez más. Actualización, recargos, multa, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto o indemnización del séptimo párrafo del artículo 21. ¿Sí? Si quieren verlo así. Y aquí está, miren, precisamente con este empezamos. Artículo 21, párrafo séptimo de Código Fiscal de la Federación. Indemnización por cheques no pagados o cheques devueltos. El cheque recibido por las autoridades fiscales que se ha presentado en tiempo y no se ha pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de este. Es decir, fíjense nada más cómo está todo este rollo, ¿eh? Si una contribución se omitió, yo voy a pagar 10,000 pesos de esa contribución, más 1,000 pesos de actualización, más 1,000 de recargos, más 1,000 de multas, ya llevo 23,000 pesos. Y actualización, recargos, multas y gastos de ejecución. Pago 4,000 pesos de más, es decir, mi cheque voy a pagar 24,000 pesos. Si ese cheque me lo devuelven, voy a pagar el 20%, no sobre los 10,000, perdónenme, sí, no solo sobre los 10,000, sino sobre los 10 más estos otros conceptos, es decir, los 14,000 pesos. Entonces ya se va mucho más allá del 20% del valor del impuesto. No, es del valor del cheque. Y el cheque ya trae contemplado todos esos conceptos, ¿eh? Si a lo mejor los confundo por aquí con tantos conceptos, no se preocupen, analicen por favor, eso sí les voy a pedir, vayan viendo los archivos que le mandé a Zaida, porque ahí viene todo esto que les voy a ir platicando, que de hecho era el tema de hoy, pero no importa, lo podemos retomar en la siguiente clase.
Causación y pago de las contribuciones. Sí, sí, muy bien. Pensé que se había saltado algunas más. Irving, veo su mano levantada. ¿Tiene alguna duda o tiene algún comentario? Sí, de Quedó hecho, ahí. bueno, comentario. Dígame, te escucho. Sí, de hecho, eso todo lo podemos ver en los recibos de agua. Cuando no hacemos los pagos a tiempo, todos estos conceptos aparecen en el recibo. Pago de multas, de recargos, amortización, todo esto viene ahí. Y efectivamente, Irving, para todos esos conceptos que vienen ahí son esos, son accesorios. Accesorios que forman parte del impuesto o de la contribución. En el ejemplo que nos marca Irving es sobre una contribución llamada derecho o llamada contribuciones de mejoras, perdónenme, es contribuciones de mejoras, ¿sí? Las contribuciones se van a causar conforme se realizan esas situaciones jurídicas o de hecho que ya hemos platicado, ¿sí? Y que están previstas en cada una de las leyes. Y las leyes nos van a decir en qué momento somos sujetos de caer en esa contribución. Ya sea que se trate de un ISR, de un IVA, en el caso de Irving por el pago de los derechos de agua, a lo mejor por el impuesto predial, por el impuesto sobre tenencia, etcétera. Es decir, todas esas contribuciones, la autoridad nos va a decir en qué momento se van a causar y ojo, en qué plazo las voy a pagar, ¿sí? Recuerden que en el caso de contribuciones federales es el día 17 más los días adicionales que nos da la autoridad todavía dependiendo del sexto dígito del RFC. ¿Sí? Vamos a entrar al pago. El pago, nos dice aquí la diapositiva, es el cumplimiento del sujeto pasivo. Recuerden que son dos sujetos, ya lo habíamos visto. Sujeto activo, que es la autoridad, ya sea la federación, el estado o el municipio, ellos son los sujetos activos, y el sujeto pasivo, que siempre será el contribuyente. El contribuyente, ya sea persona física o persona moral. Entonces, el pago es el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación, satisfaciendo, en este caso, en favor del sujeto activo, es decir, de la autoridad, la prestación tributaria. Llámese impuesto, llámese contribución, llámese aportaciones de seguridad social, contribuciones y mejoras, como sea. Pero el pago será el cumplimiento que hace el contribuyente a favor de la autoridad. Si quieren verlo un poquito más light el concepto, ese sería. Aquí hay que tomar en cuenta precisamente esta época de pago, la cual será el plazo o el momento que, de acuerdo con la ley, la autoridad está estableciendo para que se realice ese pago y en la fecha estipulada. En el pago de contribuciones federales siempre dice, ok, tu importe a pagar van a ser 10,000 pesos. Tienes como fecha límite el día 17 de julio y esta es tu línea de captura. Es decir, esos tres elementos siempre me los va a dar la autoridad. Siempre, siempre. ¿Sí? Nada más hay que tomar en cuenta estos tres elementos. Porque, repito, si yo me paso del plazo estipulado por la ley, pues ya pagué más, ya pagué esos accesorios que les estoy comentando. Es más, miren, tan sencillo es que si me paso de un día, si mi fecha límite era el día 17 y yo al otro día, el día 18, me levanto muy temprano y dije, ay, se me olvidó pagar el impuesto, no pasa nada, es más, tenía fecha de ayer, voy a pagarlo. Ya de entrada, esa línea de captura que me había dado el SAT, hablando de impuestos federales, ya no me sirve. Cuando yo la meta en mi portal bancario para pagarla vía internet, ya me va a decir que esa línea de captura ya no me sirve. ¿Qué tendré que hacer? Tramitar una nueva línea de captura y seguramente
ya pagaré accesorios. Ojo, aunque se haya pasado un solo día. Obviamente también, mientras más largo sea el plazo, más será el monto de esos accesorios que yo vaya a pagar. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado por esa parte de los accesorios. Hay algunas reglas generales en la parte del pago. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención por ejemplo, por salarios, por honorarios, por arrendamiento, los contribuyentes los enterarán a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al de la terminación del periodo de la retención o de la recaudación respectivamente. Aquí es nada más confirmar esto que yo les vengo diciendo. Si la contribución yo la realizo en el mes inmediato anterior, y ojo, el mes inmediato anterior es desde el día 1 hasta el día 30 o 31, es decir, todo ese plazo, todo ese mes, yo tendré que pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Sí? Si yo establezco un impuesto de 1,000 pesos el día primero de junio, ok, está bien, ahí lo tengo. Y luego tengo 2,000 pesos el día 10, ya llevo 3,000 pesos. Y luego tengo otros 500 pesos el día 31 de junio, perdónenme, 30 de junio. Ya tuve yo 3,500 pesos en todo ese periodo. Sobre esos 3,500, yo estaré pagando impuestos, repito, más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Sí? De entrada es día 17. Vamos a ver que hay plazos adicionales que les comentaba hace un momento, ahorita los vamos a ver. Ahora, va a depender también, ojo, la periodicidad. Día 17 del mes, porque normalmente son los periodos más comunes o el periodo más común. Pero hay contribuyentes que tributan de manera bimestral. Uno de ellos, no sé si alguno de ustedes los conoce, el famoso régimen de incorporación fiscal, o lo que le llaman los RIF. Dentro de los RIF, o dentro de este régimen de incorporación fiscal, entran las tienditas que están por aquí en nuestra casa, farmacias, tlapalerías, estéticas, entran también los plomeros, electricistas, albañiles y todos aquellos contribuyentes que tienen o que debieran de tener ingresos menores a 2 millones en el año inmediato anterior. Ellos pagarán sus impuestos de manera no mensual, de manera bimestral. Entonces, para ellos les aplica también lo mismo. El primer bimestre, enero y febrero, pagaré a más tardar. Y ojo, porque con ellos no es el día 17, es el último día del siguiente mes. Es decir, enero y febrero tendré de plazo máximo 31 de marzo. El siguiente bimestre, marzo y abril, pagaré a más tardar el día 31 de mayo. El siguiente bimestre, mayo y junio, el día 31 de julio y así. No quiero complicarlos ahorita con todo este tipo de situaciones, ¿sí? Porque si no es entrar a ver quiénes son bimestrales y luego los de arrendamiento que son trimestrales y luego algunos que son semestrales, etc., etc. Lo importante aquí, que sí quiero que les quede muy claro, es que el periodo o la fecha de pago siempre nos la va a dar. En el caso de contribuciones, el SAT. El SAT va a determinar ahí cuál va a ser mi fecha límite de pago. Yo no me tengo que pasar de ese plazo. En otros casos, en cualquier otro caso, es decir, en el caso que nos comentaba Irving de derechos de agua, por el impuesto predial, por el impuesto sobre tenencia y todo lo demás,
serán a los 5 días siguientes al momento de la causación. Es decir, al momento en el que a mí me determinen el pago, yo tengo 5 días para pagar ese monto, que puede ser un monto que, ojo, incluso ya puede traer accesorios. Pero si yo me paso de esos 5 días, eso que me dieron ya no sirvió, yo voy a tener que calcular un nuevo pago. Miren, en la práctica, para que no se confundan a lo mejor entre tantos plazos, tomen en consideración que siempre, es más, yo creo que en un 95% de los casos, la autoridad les va a dar siempre la fecha límite de pago. ¿Sí? Y podrá ser ese día 17, esos 5 días, los días adicionales, etc. Ya la autoridad va a establecer esas fechas de pago. Los comprobantes que en un momento dado da la autoridad, hoy en día es la forma fiscal y el recibo oficial, que en un momento dado, hoy en día lo emite el banco. Si yo hago el pago por el portal bancario me va a regresar un recibo que va a ser mi comprobante de pago. Repito, hablando de contribuciones federales, ¿sí? Ese comprobante que me mande el banco va a traer una cadena y un sello digital, estos dos aspectos. Y eso quiere decir que ese será mi comprobante ante el SAT. Cuando el SAT me diga, a ver, José, hace rato detectamos que no pagaste tu ISR del mes de mayo. Autoridad, aquí está mi documento, aquí está mi papel. ¿Sí? Y entonces la autoridad tendrá que verificar que el sello digital sea correcto. Ojo, porque se han descubierto casos en los cuales se alteran la cadena y el sello digital. ¿Cuál es la mejor manera para que nosotros podamos constatar que mi pago es auténtico? Yo hago el pago el día de hoy, 2 de julio, agarro el pago por medio del portal bancario, me regresa ese comprobante que les digo, dejo pasar 2 días, 2 o 3 días, y ya después me meto nuevamente a mi portal del SAT, ya no el portal bancario, sino el portal del SAT, y en la parte de donde dice declaraciones pagadas, o de consulta de declaraciones, perdónenme, dice consulta de declaraciones, hay un apartadito que dice declaraciones pagadas. Yo le doy clic ahí y ya me va a aparecer los datos del banco, ¿sí? Y me va a decir, ok, nosotros, autoridad, recibimos tu transferencia bancaria el día tal, a tal hora, se te asignó esta clave y sello digital, etc, etc. Y ya con eso lo bajamos, se lo pegamos a la declaración y ahora sí ya no hay poder humano que diga que no le pagué, ¿sí? Recuérdenme nada más de favor, si quieren, la próxima clase, ahorita ya no por cuestiones de tiempo, pero la próxima clase, si me recuerdan, les muestro un caso práctico de esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Los medios de pago para pagar las contribuciones hoy en día son por medio de estas 3 modalidades. Por medio de ese portal bancario que les vengo diciendo, en el cual por medio de la computadora hago el pago y todo, se lo envío al SAT, el SAT lo recibe y todos felices y contentos. Y es más, esta modalidad es la más segura hasta ahorita, ¿sí? Se puede hacer también pagos en efectivo, sí, pero tendrán que ser de manera presencial en el banco, en la ventanilla bancaria, o bien por medio de cheque. El cheque deberá ser a nombre de la Tesorería de la Federación. Tendré que ponerle el monto, el número y en letra, la fecha en la que estoy haciendo el pago, y al reverso del cheque tendré que ponerle el RFC y el periodo de pago que estoy, valga la redundancia, que estoy pagando, que estoy cubriendo con este cheque. ¿Sí? Nada más, ojo, recuerden que si este cheque es devuelto por cualquier causa, porque la firma se alteró un poquito y el banco no me la aceptó,
porque no tuve fondos suficientes, porque no me coincidió el importe que yo puse con número aquí con letra, porque en la fecha se me olvidó que era 2021 y le puse 2020, me equivoqué, porque en lugar de ponerle tesorería de la federación, le puse nada más tesorería de federación, por cualquier concepto que ustedes gusten. Si ese cheque me lo devuelven, estaré pagando un 20% adicional. ¿Sí? Miren que ahora con la pandemia, anteriormente sí pagábamos con cheque y algunos en efectivo, pero ahora con la pandemia, el 98% de los contribuyentes lo pagamos así, por el portal bancario, ¿eh? Pero sin embargo, ahí están las demás opciones que da la autoridad. Una cuestión muy especial que se tiene en el caso del pago de contribuciones, ojo, es que las contribuciones se pagan en pesos, no en centavos. Hace un momento, cuando estábamos viendo la parte práctica del cálculo del ISR, veíamos que nos salía con centavos, ¿sí? Para el cálculo está bien, pero ya para el momento de hacer el pago, ojo, de 1 a 50 centavos se pasa al peso inmediato anterior. De 51 a 99 ya lo subo. Si a mí me da 47 pesos con 50 centavos, yo pago 47 pesos. Si me dan 47 con 51 centavos, ya pagaré 48 pesos. ¿Sí? Se determina, la contribución se determina con fracciones, es decir, con fracciones y centavos, así como lo hicimos hace un momento. Pero para el pago, aplica estos dos aspectos que les estoy comentando. ¿Sí? Siempre se va a ir o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo los centavos que me resulten. Por eso, por ejemplo, hace un momento les decía, a ver, ¿cuánto les dio con pesos y centavos? Porque eso va a depender si se paga un peso más o un peso menos. Existen otras modalidades de pago. El cheque certificado, el cheque de caja o cheque personal. Nada más que si voy a pagar con este tipo de documentos, ojo, tengo que estar atento a estos horarios. Generalmente, este tipo de pagos se deben de hacer antes de la 1:30 de la tarde. Porque si se hace después, una de dos, o ya no me reciben el cheque certificado, o el cheque de caja, o cheque personal. ¿Por qué no me lo reciben ya? Porque tiene que entrar ante la Cámara de Compensación. Es decir, si yo, José Cerratos, pago con un cheque de Bancomer y voy a una institución de Banamex, sí me lo van a recibir, pero ese cheque tendrá que pasar ante la Cámara de Compensación, que es la que recibe todos los cheques y ya después los distribuye a cada uno de los bancos y va a caer al Banco de México, ya después Banco de México se lo regresa y los manda ante cada una de las instituciones. Por eso es que tiene que ser antes de la 1:30. Repito, hoy en día pero muy pocos contribuyentes pagan sus contribuciones por estas modalidades. Antes de la pandemia, sí se pagaban mucho por este tipo de aspectos y demás. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? No, profesor, Ok. todo bien. Qué bueno. La pregunta de los 64,000, ¿seguimos o aquí le paramos? Porque no quiero dejar este tema a medias, de cómputo de plazos. Y estoy viendo que nos faltan 6 minutitos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cansados? ¿Estamos bien? ¿Ya le paramos? Porque hoy sí ha sido un día de mucho trabajo para ustedes. Ustedes díganme. Los Pues veo, los leo, los escucho. si no es mucho, continuamos, salvo lo que opinen mis compañeros. Ok, Olga dice que Yo digo continuamos entonces. Yo Aida. también digo que continuar y ya quien se tenga que salir, pues está grabado, profesor, ¿no? Ya le damos la Muy repasada. bien. Qué bueno, esa voz me agrada entonces. Muy bien. Seguimos entonces con cómputo de plazos.
días y horas hábiles en las cuales se tengan que pagar estas contribuciones. Hay que tomar muy en cuenta, ojo, estos aspectos. En plazos fijados, en días no se van a contar. ¿Cuáles no se van a contar? Pues prácticamente estos que ven ustedes aquí en esta gráfica, que son días festivos, si se dan cuenta. El día 1 y 5 de mayo es festivo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, ya ven que luego lo recorren. Entonces, este es festivo también. El día 1 y 25 de diciembre, 1 de enero, el primer lunes de febrero por el 5 de febrero y el tercer lunes de marzo por el día 21 de marzo. Y también el día 1 y 5 de mayo. Todos estos son días festivos, no se van a computar para efecto del cobro de contribuciones. Tampoco se van a computar sábados y domingos, ¿sí? Es decir, no se van a considerar para el pago de contribuciones estos días. Tampoco se van a contar entonces vacaciones que la autoridad tome siempre que no se otorguen en forma escalonada. Es decir, la autoridad, miren, generalmente la autoridad, y cuando hablo de autoridad me refiero de manera concreta al SAT. El SAT generalmente toma 2 periodos de vacaciones, que es la Semana Santa y la última semana del año, es decir, la última semana de diciembre, ¿sí? Cuando esto sucede, la autoridad lo publica en el portal del SAT, ¿sí? Y ahí dice cuándo se van de vacaciones, incluso lo publican también en el Diario Oficial de la Federación. Lo mismo sucede entonces también en las secretarías de finanzas, hablando de impuestos estatales, y también en las oficinas de recaudación, hablando de contribuciones locales, de contribuciones municipales. Pero hay una excepción y ustedes la están viendo aquí. Esta excepción no aplica en presentación de declaraciones y en pago de contribuciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, mis impuestos del día, o bueno, todos mis impuestos del mes de noviembre, por ejemplo, noviembre de este año, noviembre de 2021, yo agarro, me meto al SAT y todo, determino mis impuestos y me dice la autoridad, ok, tienes hasta el día 17, pero por tu dígito verificador, por tu 6º dígito del RFC, te doy de plazo a más tardar el día 25 de diciembre. Si yo no leo bien esto que les estoy diciendo, yo diré, bueno, 25 de diciembre, pues ya cayó en esto que el profe me dijo, aquí está, entonces, pues si el profe me dijo que no iba a pagar, pues entonces lo pago después. No, la excepción está precisamente en el pago de contribuciones y presentación de declaraciones. ¿En qué sí aplica? En los trámites que yo voy a hacer ante la autoridad. ¿Que tengo que ir a hacer una firma electrónica? Ahí sí aplica estos periodos de vacaciones. ¿Que tengo que ir a hacer una modificación de mi domicilio fiscal? También aplica. Es decir, estos plazos no van a aplicar en pago de contribuciones. Por eso les repito una vez más, hay que tomar en cuenta esos plazos que da la autoridad. Y aquí están esos plazos establecidos. Los plazos establecidos van a ser por periodos, por mes o por año, ¿sí? En el caso de periodos, se va a determinar la fecha determinada que la autoridad va a dar en ese documento. Y aquí sí se van a computar todos los días, todos, incluyendo sábados y domingos. En plazos por mes, donde no se especifique la fecha de calendario, que se diga tienes de plazo 2 meses, ahí sí el plazo va a iniciar desde el periodo en el que se diga y va a terminar el último día siguiente del mes de calendario del mes siguiente. Es decir, va a abarcar todo el mes completo, ¿sí? En plazos por un año, por ejemplo, cuando la autoridad dice tienes de plazo 5 años
para que caduquen tus impuestos. Ok, no me dice cuándo, pero el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario, aquel en el que se indicó. Y bueno, yo digo 5 años, bueno, pues a más tardar 31 de diciembre de 5 años adelante, ¿sí? Es decir, hay que ver siempre en los plazos establecidos si estamos hablando de periodos, de meses o de años, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta esta situación. El día inhábil, siempre se van a contemplar dos tipos de días cuando hablamos de periodos de plazo. Ojo, incluso para que lo anoten ahí en sus apuntes. Y yo creo que aquí sí con esto terminamos. Siempre van a haber dos tipos de días, los días hábiles y los días naturales. Los días hábiles van a contemplar de lunes a viernes, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Días hábiles. Días naturales contempla los otros 2 días, es decir, de lunes a domingo. ¿Sí? Siempre vamos a tener esos dos tipos de días. Cuando la autoridad no me diga si se trata de días hábiles o naturales, siempre se van a tomar días naturales. ¿Sí? Siempre. Cuando la autoridad me diga, gozarás de un plazo de 10 días hábiles. Ah, bueno, 10 días hábiles, entonces son 2 semanas. ¿Sí? Pero si la autoridad me dice, tienes un plazo de 10 días para que cumplas con esta obligación, ah, ok, entonces son de lunes a viernes, son 5 más sábado y domingo, ya son 7, 8, 9, 10, se me vence el día miércoles de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo si hay diferencia entre días hábiles y días naturales? ¿Sí? Repito, generalmente la autoridad, cuando se trate de días hábiles, la autoridad me lo va a decir. Cuando no me lo diga, y ojo, porque no hay que caer siempre con esa situación de que cuando la autoridad me dice, tienes un plazo de 10 días, luego no falta aquel que dice, ¿son días hábiles o son días naturales? Si la autoridad, repito, no lo marca, son días naturales. ¿Sí? Y los días inhábiles, pues bueno, son todos esos días que les comentaba hace un momento, que son los días festivos, que son los sábados y domingos, pero ojo con este segundo párrafo. Cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva ante las autoridades fiscales, las autoridades lo llevarán al día hábil siguiente. Es decir, el día 17, es más, miren, suponiendo que en este mes de julio, el día 17 cae en viernes, la autoridad lo recorre al siguiente día hábil, es decir, al día lunes, ¿sí? Y la autoridad me va a decir, tu fecha límite de pago es 17, 18, 19, va a ser el día 20 de julio, es decir, el lunes siguiente, ¿sí? Y eso es un hecho, siempre que cae, ya sea en viernes, en sábado o en domingo, la autoridad me marca como el siguiente día hábil, el lunes. Es más, miren, estoy viendo el calendario, precisamente en este mes de julio, el día 17 cae en sábado. La autoridad me marca como fecha límite el día 19 de julio, es decir, día lunes, día hábil siguiente, día lunes. Lo mismo sucede, repito, si hubiera caído en viernes. Pero I'm sorry, si cae en jueves, ahí sí no. Ahí sí me tomará el día 17, que es el día jueves, por ejemplo, si cae en ese día. ¿Sí? Hasta aquí, ahora sí, ¿alguna duda? Y me quedo, le anoto aquí en la diapositiva 23. ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? Los veo, los escucho.
Ah, profe. No, profe, todo bien. Muy bien, creo que hoy sí aprovechamos muy bien la clase. Espero que las demás personas que no hayan tenido oportunidad de estar y aquellos también que tuvieron problemas con el internet, espero que lo hayan restituido. Si no, bueno, aquí está la clase, la grabamos, como siempre, se la subo, no sé si se las alcanza a subir mañana, si no, a partir del domingo ya la tienen ahí. Y también este material, repito, ya se lo había enviado a Zaida, véanlo, junto con los archivos en Excel que también le mandé a ella. Y si no hay ninguna duda, entonces nos estamos viendo el próximo, ¿cuándo nos toca clase? Ya ni sé con ustedes. Ah, pues el próximo viernes, ¿verdad? ¿Seguirían siendo en viernes las clases, profesor, o en sábado? ¿Viernes? Déjame ver. No, seguiría en viernes. Seguirán en Sí. viernes. Ok. Déjeme ver aquí mi calendario. Estamos en julio. Sí, así es, sí. Lo tengo los viernes. Sí, Ok. los viernes en este horario. Y otra pregunta también. La clase pasada había comentado que íbamos a resolver juntos en clases el cuestionario y el dilema ético, ¿o entendí mal? Lo resolvemos la próxima clase. Hoy No sí sé se me pasó. si sí lo comentó o yo no Sí, sí. No sé, igual y sí lo comenté y no me acordé y nadie me acordó tampoco, Olga. Pero lo anoto y sí, con eso comenzamos. Ok. Sobre todo, miren, el dilema ético para ver cuál fue la apreciación que tuvieron, pero sobre todo el cuestionario para que tengamos todas las mismas respuestas. Ok. ¿Sí? Por eso esa era la dinámica de verlas aquí en clase, ¿sí? Ok, sí, yo también lo entendí así. Dije, bueno, como va a ser el cuestionario de Kahoot, dije, para que todos coincidamos en la respuesta, porque igual y algunos entendimos en otro contexto el texto, ¿no? La pregunta. Ujú. Digo, y el Sí, dilema ético sí, es también correcto. por la apreciación de cada uno de nosotros, ¿no? Y para que haya Así es correcto. uniformidad. Sí, entonces sí les encargo mucho de favor que tengan entonces a la mano estos dos documentos y sí, los vamos a revisar. Ok, de acuerdo, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Entonces, nada más nuestras clases van a seguir siendo los viernes y yo les hago llegar los archivos que me mandó hace ratito, profesor. Es correcto, Zaida. Gracias. Sí, por favor. Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos en la próxima clase. Buenas noches a todos. Gracias, profesor, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.